Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Dios nos bendiga, hermanos, una bendición una vez más, reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas. Antes de iniciar nuestra reflexión, quisiera comentar a manera de anuncio que a partir del próximo día lunes, el Departamento de Educación Cristiana de nuestra iglesia estará iniciando la Escuela Bíblica de Vacaciones virtual.
por favor estén pendientes a YouTube y a la página de la iglesia para que los niños puedan participar en este evento. Nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones será virtual y cada día habrá una sesión en la cual se estarán compartiendo enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 20. Salmo número 20. La palabra del Señor dice: El Señor te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumplas tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzamos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede el Señor todas tus peticiones. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y en aquellos en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Señor, que el Rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. En otras ocasiones, hermanos, hemos dicho que por muchas razones el libro de los Salmos es uno de los libros más amados por el pueblo de Dios. Los Salmos confiesan nuestros temores y nuestras angustias, proclaman los motivos de nuestra fe y de nuestra esperanza y celebran también las razones de nuestra alegría. Se cuenta de que el 20 de enero de 1945, durante la batalla de las Ardenas, que fue la última contraofensiva de la Alemania nazi, resguardándose del implacable fuego alemán, un soldado llamado Edward Jackson encontró una Biblia dentro de una trinchera. Estaba abierta en el Salmo 20 y sobre las palabras del Salmo había huellas digitales marcadas en sangre. Las primeras palabras del Salmo dicen: que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Sin duda el dueño de la Biblia ya había hallado consuelo y aliento en estas palabras. El soldado Jackson pudo salir ileso de la batalla y aunque buscó al dueño de la Biblia no lo encontró. Tal vez murió por sus heridas, pero en aquella Biblia permanecieron sus huellas impresas en sangre y las palabras del Salmo 20 quedaron como testimonio del valor moral y espiritual de la palabra de Dios. Este salmo es un himno de guerra. Carlos Spurgeon decía: tenemos delante un himno nacional apropiado para cantar al comienzo de una guerra cuando el rey está ciñéndose la espada para el combate. Pero no es necesario ir al campo de batalla para apreciar las enseñanzas y las promesas de este salmo. Llevamos la batalla dentro de nosotros mismos. Si la vida cristiana es el campo en donde se pelea la buena batalla de la fe, ¿cómo nos preparamos entonces para pelear esta batalla? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Cuando tenemos la bendición de leer el libro de los Salmos, una vez más nos gozamos con sus promesas, con sus enseñanzas, con el consuelo que encontramos en salmos tan diversos como este. El pasaje nos habla de un rey en conflicto y nos habla de aquellas cosas que tenemos que hacer para prepararnos para la batalla. La primera de ellas, la primera enseñanza que encontramos en el Salmo, es que nos preparamos para la batalla con una oración perseverante. El Salmo 20 es un himno vibrante. Eriza la piel como el sonido de las trompetas y el redoble de los tambores de guerra. El aroma de la batalla impregna la atmósfera y el vocabulario lo verbaliza. Conflicto puede describir a una ciudadela sitiada o a un ejército totalmente cercado. Enviar ayuda puede aludir al envío de refuerzos o tropas auxiliares. Sostener puede significar proveer ayuda a una fuerza bajo ataque. Salvar describe la bendición de la victoria e izar pendón, el ondear con júbilo la bandera después de la victoria. Este cuadro toca fibras muy sensibles en algunos corazones. En su novela titulada Tropa Vieja, el general Francisco Urquizo Benavides, apodado el novelista del soldado, habla de los sentimientos de un recluta después de participar en la ceremonia de jura de bandera. Dice: aquella bandera verde, blanca y colorada era la de México, la nuestra. Pero algo más, no solo era la bandera de la patria, no, era la bandera del 9º Batallón de Infantería. Era como nuestra madre, como nuestra mujer, como nuestra hija,
Por ella habríamos de morir cada uno. Aquel trapito viejo era nuestra honra, nuestro honor estaba allí, y nuestras vidas habían que defenderla ante todo y por encima de todo. Tal vez para algunos esto sea un mero sentimentalismo patriotero, pero no es el único caso en el que esta ceremonia despierta estos sentimientos. Recuerdo a Luis Ríos, un creyente de Zamora, Michoacán, que ahora está con el Señor, a quien conocí durante nuestro primer pastorado en ese lugar. El hombre contaba cómo, siendo un joven recluta del Servicio Militar Nacional, estuvo en conflicto con los tratos recibidos por sus superiores y por razones ideológicas con el ejército mismo. En ese tiempo los reclutas se incorporaban al ejército, pero el hombre era católico practicante en ese tiempo y se identificaba con el sinarquismo, y aunque era un hombre humilde, con la derecha conservadora. Planeaba desertarse del servicio militar hasta que participó en la ceremonia de jura de bandera. Contaba cómo el mero roce de la bandera sobre su cabeza fue tan electrizante para él que decidió permanecer en las Fuerzas Armadas hasta terminar su servicio. Pero en el caso de este salmo no es claro quién es el enemigo, pues ni su rostro, ni sus banderas, ni sus colores aparecen en el horizonte. De modo que podemos concluir que esta plegaria es una súplica por la gracia de Dios bajo cualquier circunstancia de peligro. A diferencia de lo que ocurre en otros salmos reales, difícilmente podemos darle una interpretación cristológica. Nosotros no podemos interceder por el rey con mayúscula. Es el Rey quien intercede por nosotros. Nosotros no podemos pedir a Dios que tome en cuenta nuestros sacrificios. Le agradecemos que nos tome en cuenta en el sacrificio de su ungido. De modo que tenemos que explicar este canto de otra forma. Primero, y guardando el sentido de proporción, este himno sería el equivalente a aquel viejo himno de batalla de la República que entonaban las tropas de la Unión durante la Guerra Civil Norteamericana y que, por cierto, todavía entonamos en nuestras iglesias. En segundo lugar, podríamos ver este canto como un llamado a la oración por el rey. De hecho, la estructura del Salmo evidencia un carácter ceremonial. En los versículos 2 y 5 aparecen varios cantores, en el versículo 6 uno solo. Un grupo, tal vez representando a Israel, canta invocando el favor de Dios por el rey, y en respuesta a un solo individuo, tal vez el rey, responde con acción de gracias. Esto nos recuerda la demanda bíblica del apóstol San Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, en donde dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero en último lugar podemos ver este salmo como un llamado a cada creyente para perseverar en la oración. Creo que el Salmo no provee información sobre las causas que llevaron a David a escribirlo, pero en su momento cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus propias batallas. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. El texto nos habla de que nos preparamos para la batalla mediante una confianza firme. Al margen de la verdadera naturaleza de la lucha de David, las armas de su victoria eran espirituales. David lo descubrió desde una época muy temprana en su vida, cuando enfrentó a Goliat en el campo de batalla. La Biblia dice que el joven pastor eligió muy bien su armamento para pelear con el gigante, pero ese armamento no era ni su honda ni las 5 piedras que llevaba en su bolsa, era su confianza en el Dios Todopoderoso, y armado con esa confianza se enfrentó al gigante diciéndole: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sabrá toda la congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla. En el Salmo 20 es el nombre de Dios el que es la fuente de la victoria de su ungido. ¿Cómo entender esa frase? En algunas ocasiones el nombre de Dios es sinónimo de la presencia misma de Dios, en otras de las manifestaciones de su poder y en otras más asociado con la idea de exaltación, como ocurre en el Salmo 91:14, donde la palabra de Dios dice: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre.
En este salmo, el nombre de Dios es mencionado 3 veces en los versículos 1, 5 y 7 como fuente de protección, de ayuda y de confianza, de modo que para David, como para cada uno de nosotros, usar las armas de la carne en las batallas, en esta clase de batallas, no solo sería inútil, sería sumamente peligrosa. Usarlas ante Goliat hubiera significado una muerte segura para David. Por esta convicción, Pablo decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios y en la destrucción de fortalezas, según a los Corintios 10:3. El salmista expresa justamente esa idea cuando dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Otro salmo nos recuerda que el rey no se salva por la multitud de su ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza, que vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza no puede librar a nadie. La confianza es una actitud de renuncia voluntaria, de entrega positiva. Proviene de una raíz hebrea que significa caer al suelo, caer sobre el vientre, cifrando un estado de rendición total. La confianza en Dios fue la razón de la decisión del patriarca Abraham de dejar todas sus seguridades y salir a donde no sabía, dice Hebreos 11:8. De forma similar, cada creyente debe emprender su propio peregrinaje basado en la seguridad de que Dios es confiable. Cada creyente debe emprender su propia salida por fe, creyendo como lo hizo también el patriarca. William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, dice: Dios es fiel y verdadero, nunca puede mentir ni engañar, no puede cambiar su palabra, es absolutamente digno de confianza, ninguna de sus promesas puede fallar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará caso, habló y no lo ejecutará. Conoce pues que el Señor tu Dios es un Dios verdadero y fiel, dice Deuteronomio 7:9. De generación en generación es su fidelidad, dice el Salmo 119. La fidelidad de Dios se evidencia en el llamado que nos hizo a tener comunión con su Hijo Jesucristo, dice San Pablo en 1 Corintios 1:9. Lo vemos cuando no permite, que la tentación avance más allá de lo que podemos soportar. Lo es en 1 Corintios 10:13. Lo palpamos por la manera como nos afianza y guarda del mal, según a los Tesalonicenses 3:2. Aun cuando algunos no creen, Él permanece fiel, no puede negarse a Él mismo, decía San Pablo en 2 Timoteo 2:13. El Señor Jesús es la verdad encarnada. La palabra de Dios es la verdad santificante. Juan 17:17. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice el apóstol San Pablo en Romanos 3:4. El conocimiento de Dios es fiel y verdadero, inunda nuestras almas de confianza. Estamos más que convencidos de que su palabra no puede fallar y hará lo que nos ha prometido, dice Hebreos 10:23. Por ejemplo, sabemos que estamos eternamente seguros porque ha dicho que ninguna oveja perecerá jamás, Juan 10:28. Estamos persuadidos de que nada nos faltará porque ha prometido suplir todas nuestras necesidades, Filipenses 4:19. Dios desea que los suyos sean fieles y verdaderos. Quiere que seamos leales a nuestra palabra. Quiere que seamos dignos de confianza, cumpliendo con nuestra responsabilidad de entre toda la gente. Los cristianos deben ser fieles a sus votos matrimoniales, también en los compromisos de la iglesia, en el trabajo, en el hogar, de manera que debemos alabar y agradecer a Dios por su fidelidad, porque Él no puede fallar. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. El texto nos habla de prepararnos para la batalla, y la palabra de Dios nos enseña que nos preparamos para la batalla mediante una dependencia absoluta. El salmista se prepara para el combate dependiendo totalmente de Dios. ¿Qué es la dependencia en este marco? John MacArthur responde puntualmente: puesto en términos negativos, la dependencia es una actitud de insuficiencia. A las personas capaces les resulta difícil desarrollar esta clase de actitud. Si una iglesia no es cuidadosa, puede llegar al punto de eliminar a Dios
en sus ministerios porque depende de la fortaleza de sus miembros y de sus programas. Esto sucedería tan fácilmente si nosotros tuviésemos los mismos problemas que tenían los creyentes que vivían detrás de los países de la cortina de hierro. Muchos vivían allí con temor continuo por sus vidas y con muy pocos recursos. Nosotros, que hemos sido bendecidos con la abundancia por parte de Dios, podemos olvidarnos de Él con mucha facilidad. Recuerda cuando el Señor dijo a Israel en la tierra prometida que les dio ciudades grandes y buenas que ellos no edificaron, casas llenas de toda clase de bienes que ellos no llenaron, cisternas que ellos no cavaron, viñas y olivares que ellos no plantaron. No obstante, no tardaron en olvidarse de Dios, como dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 10 al 18. Resulta muy fácil quedar absortos con actividades, grandes ideas y promesas brillantes, pero tenemos que asegurarnos que no nos involucremos de tal manera en ellas que hacemos cosas que estén fuera de la voluntad de Dios. Debemos mantener una actitud de dependencia del Señor. Volviendo a nuestro texto, el Salmo concluye sus plegarias en favor del Rey, con minúscula, e invoca el favor del Rey, con mayúscula. Dios es reconocido aquí como el soberano que tiene todas las cosas en el hueco de su mano, como el varón de guerra que posee las puertas de sus enemigos. Su pueblo no depende de sus propios recursos ni de sus circunstancias, sino de Él, pero es necesario decidirlo, es menester escogerlo como la razón única de nuestra confianza. De no hacerlo, actuaremos como aquel monje del que se cuenta, salía a predicar con su Biblia bajo el brazo y con una escopeta en el hombro. Cuando el abad del monasterio le preguntó la razón de su conducta, el monje respondió: Padre, es por seguridad personal. Entonces el abad le dijo: pero hermano, si Dios quiere que mueras, de todas maneras te vas a morir aunque lleves la escopeta. Sí, padre, contestó el monje, pero ¿qué tal si el que Dios quiere que se muera es el otro? Puede parecer inteligente, pero actuar así es afirmar que Dios necesita de nuestra ayuda porque no sabe, porque no quiere o porque no puede protegernos. Pero este salmo nos enseña todo lo contrario. Nos enseña que es menester a escoger a Dios como la única fuente de nuestra confianza. La Biblia nos enseña que es necesario renunciar a cualquier otro amor, a cualquier otra lealtad, a cualquier otra seguridad para seguirlo. Esta es la razón por la que el propio Señor Jesús hacía demandas tan particulares. Demandó al joven rico desprenderse de sus posesiones. Le demandó hacer justamente lo único que el hombre no estaba dispuesto a hacer. Como en la mayoría de la gente, el joven rico confiaba en su dinero. Esa era su escopeta, era la fuente de su seguridad. Así que cuando el Señor le demandó que dependiera absolutamente de él, enmudeció con tristeza. No tuvo nada que responder frente a las palabras del maestro, porque le quedaba claro lo que le estaban pidiendo, y eso le causó un gran dolor que no podía expresarse con palabras. Oswald Chambers, un predicador británico del siglo pasado, decía: ¿alguna vez nos hemos encontrado en esta situación? La palabra de Dios nos ha venido señalando algún área de nuestra vida en la que somos muy ricos, entre comillas, en cualidades, capacidades personales, deseos, intereses, relaciones afectivas, etc. Si es así, entonces con frecuencia callaremos de dolor ante la demanda de renunciar a aquello en lo que consisten nuestras seguridades. Pero el Señor no corrió detrás del joven rico, no le rogó, ni trató de convencerlo. Cada vez que se encuentre con usted y conmigo en este punto, sencillamente nos dirá: si en verdad estás hablando en serio sobre seguirme, estas son las condiciones. Vende todo lo que tienes. En suma, el lugar donde se libra la verdadera batalla de la fe es el reino de la voluntad. Es la ciudadela de nuestra propia soberanía, entre comillas, el núcleo de una voluntad que se encuentra cautiva y solo puede encontrar su libertad
en la rendición incondicional ante Jesucristo. Como conclusión, hace más de 3.500 años Job dijo: ¿no es acaso la vida del hombre sobre la faz de la tierra como la vida de un soldado de leva? Capítulo 7, versículo 1. El hombre reclutado contra su voluntad sirve bajo protesta, actúa bajo la ley del menor riesgo y esfuerzo y sueña con la deserción todo el tiempo porque se siente desechable. El general Francisco L. Urquizo habla en la citada novela Tropa Vieja del diálogo entre un periodista reclutado de leva por criticar al dictador Porfirio Díaz y su cabo. El cabo decía al periodista: tú eres un hombre inteligente y pronto habrás de ascender. Pero ¿usted cree que podría llegar a cabo hasta sargento? ¿Usted cree que yo podría pegarle a un hombre así como acostumbran a hacerlo las clases? Es porque hace falta disciplina y para desquitarse de lo que antes recibió. ¿No te gustaría mejor pegar en lugar de que te pegaran? Me gustaría hacer algo más que eso. ¿A poco te gustaría ser oficial? Todavía más, quisiera ser libre. La condición del hombre sin esperanza es como la del recluta forzado y de cuando en cuando también la del creyente atribulado. Hablando sobre la naturaleza de la vida cristiana, Tomás Kempis, uno de los monjes de la Edad Media que mejor conoció el corazón de Cristo, decía: algunos padecen mayores pruebas al principio de su conversión, otros al final, y otros incluso las padecen casi toda la vida. Si Teresa de Ávila no hubiera amado al Señor Jesús como lo amaba, diríamos que cuando habló de las pruebas de Dios a su siervo lo hizo con insolencia cuando afirmó: Señor, si es así como tratas a tus amigos, no es extraño que tengas tan pocos. Siendo honesto, humanamente hablando, pareciera injusto que el creyente sea probado al inicio de su carrera, cuando no tiene experiencia, que sea probado al final de la misma cuando no tiene fuerza, o peor aún, que sea probado casi todo el tiempo. Sería realmente injusto si el Señor nos mandara a rascarnos con nuestras propias uñas, a comprar nuestro propio parque, si la batalla de la fe se peleara con la experiencia y con la sabiduría humanas. Pero como dijo David, del Señor es la batalla. No se trata de una obra humana, sino de la obra de Dios, y por eso la Biblia dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará finalmente. Filipenses capítulo 1, versículo 6. David vivió dos duras pruebas en su vida, una fue al principio y la otra fue al final de su carrera. Sin experiencia militar, empezó su carrera matando un gigante, y ya viejo y casi sin fuerzas, por poco termina muerto en las manos de otro gigante. Pero en ambos casos, ni su experiencia, ni su fuerza, ni su capacidad lo salvaron. Fue Dios quien libró su vida y le dio la victoria. Pero resulta que los gigantes son intimidantes, consumen nuestra energía durante el día, roban nuestro sueño por la noche, son aterradores porque parecen más fuertes que nosotros. ¿Cuáles son los gigantes que nos intimidan? Los fantasmas del pasado, los retos del presente, las angustias del futuro, las crisis económicas, los problemas de salud, el quebranto en nuestras relaciones, los desafíos de la soledad, el miedo a la muerte. Somos atribulados por gigantes que se alimentan de nuestros temores para seguir creciendo. Sin nuestro corazón son nada, viven de él, se alimentan de él hasta literalmente paralizarlo. Este salmo nos recuerda que las armas con las que podemos derrotarlos son la oración perseverante, la confianza absoluta y la dependencia total en el poder, la sabiduría y la bondad de nuestro Dios. Y como el rey lo deseaba en este salmo, obtuvo la victoria. En este salmo suplicaba por el triunfo. En el siguiente, en el Salmo 21, grita jubiloso: engrandécete, oh Señor, con tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, porque nos alientas.
nos permite recordar dónde está la fuente de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra confianza, y que podemos, Señor, ver con optimismo el futuro, porque en el futuro estás tú. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, les recuerdo que a partir del próximo lunes iniciará la escuela bíblica de vacaciones de forma virtual. Estén pendientes, por favor, a la página de la iglesia y al canal de YouTube para las sesiones en las que invitamos a los hermanos involucren a sus hijos para tener la bendición de celebrar esta escuela bíblica de vacaciones, aunque de manera virtual. Dios nos bendiga. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Es amigo fiel, tan fiel para mí, me ayudará hasta el fin. Sigo